Nunca imaginé que un día en mi vida pudiera tener el peso de todos los demás juntos, pero llegó. Hoy era ese día, el punto de inflexión, el día en que les demostraría a todos, y principalmente a mí misma, quién era realmente, o me ahogaría para siempre en la sombra de un apellido que no era el mío. Estaba parada en el vestíbulo de aquel edificio que parecía un monumento al poder y al dinero, un lugar que gritaba que yo no pertenecía allí. Mis manos sudaban tanto que la carpeta de cuero sintético que sostenía con el proyecto de mi vida amenazaba con resbalar. Sentía las miradas, disimuladas, pero las sentía. Nadie veía a la arquitecta que había pasado noches en vela, que dibujó cada línea de aquella maqueta con el alma. Ellos veían a la novia del CEO. Los susurros venenosos de las últimas semanas resonaban en mi cabeza, diciendo que yo solo estaba allí, compitiendo por la licitación más importante del año, por causa de él. Y una parte de mí, la parte que más odiaba, casi les creyó. Era una sensación horrible, como si mi nombre y mi esfuerzo ya estuvieran manchados incluso antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Respiré hondo, intentando inhalar un valor que no sentía. Miré el reloj de la pared. Las manecillas se movían con una lentitud tortuosa. Faltaban 10 minutos para mi presentación. 10 minutos para entrar en una sala llena de tiburones, ejecutivos con el poder de erigir o demoler mi futuro con una sola firma. Repasaba mentalmente cada diapositiva, cada palabra que había ensayado durante semanas enteras frente al espejo de mi pequeño apartamento, un lugar que era el opuesto exacto de aquel ambiente frío y monumental. Mi estómago era un nudo de hielo y ansiedad. Necesitaba que vieran mi proyecto, mi visión, la solución innovadora que proponía. No podía ser solo una cara asociada a él. Necesitaba ser la mente detrás de aquellos planos. Y entonces, como si el universo tuviera un retorcido sentido del humor, apareció él. Cruzó el vestíbulo como si fuera el dueño del lugar, lo que de hecho era. El sonido de sus zapatos italianos sobre el mármol pulido era lo único que se oía. La gente se apartaba, un mar de trajes caros abriéndose para dejarlo pasar. Mi corazón dio un salto estúpido, una mezcla de alivio por ver su rostro y pánico absoluto porque su presencia allí, en ese momento, era la materialización de todos mis miedos. Caminaba hacia mí y cada uno de sus pasos era un foco de luz iluminándome, marcándome. La sonrisa que me dedicó, esa sonrisa que normalmente derretía mis defensas, hoy pareció una sentencia. Para todos los presentes, no era la sonrisa de un hombre a la mujer que amaba, era la sonrisa del jefe a su proyecto predilecto. Se detuvo a centímetros de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el discreto y caro aroma de su perfume, una fragancia que cualquier otro día me habría traído consuelo. Se inclinó, y su voz fue un susurro bajo, solo para mis oídos, para que nadie más lo oyera. «Relájate», dijo. «Eres la persona con más talento que conozco. Solo entra ahí y demuéstraselo». Sé que quería ayudar, que aquellas palabras debían ser un escudo para mí, pero en mi cabeza sonaron como el detonante de una bomba. El talento que él veía parecía, en ese instante, invalidado por el simple hecho de que él lo estuviera diciendo. Era como si me estuviera dando un permiso que no necesitaba, una bendición que solo servía para reforzar la idea de que yo era una extensión de él. Se lo agradecí con un asentimiento, de cabeza, con la garganta tan apretada que ninguna palabra habría salido de todos modos. Se apartó un poco, dándome espacio, y señaló con la cabeza el pasillo que llevaba a la sala de reuniones. El camino pareció el más largo de mi vida. Caminaba a su lado, pero sentía como si hubiera un abismo entre nosotros. Él, en su universo de certezas y poder. Yo, en mi campo de batalla particular, donde cada paso era medido y cada mirada era una bala. Las pocas personas que pasaban a nuestro lado apartaban la cara rápidamente, pero no antes de que pudiera ver el destello de juicio en sus ojos. A cada paso, una furia helada comenzó a sustituir al pánico.
¿Querían una historia? ¿Querían un espectáculo? Pues lo tendrían, pero no sería sobre la novia del CEO. Sería sobre una arquitecta que estaba a punto de mostrarles un proyecto que jamás olvidarían. Su mano tocó mi espalda por un segundo, un gesto de apoyo, pero me puse rígida. En ese momento, no quería su apoyo. Necesitaba mi propia fuerza. Llegamos a la puerta de la sala de reuniones. Era una puerta de madera maciza, imponente, que parecía demasiado pesada para que yo la abriera. Él la abrió para mí y por un instante dudé. Miré hacia adentro y vi la escena que había poblado mis pesadillas durante semanas. Una larga mesa de caoba, pulida hasta el punto de reflejar las frías luces del techo. A su alrededor, sentados en sillas que probablemente costaban más que mi alquiler de un año, estaban los directores de la empresa. Eran 7 hombres y 2 mujeres, todos con expresiones que iban del aburrimiento a la superioridad. Cuando entré, las pocas conversaciones paralelas cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y luego, inmediatamente, hacia él, que entró justo detrás. Era exactamente como temía. Yo era el acto de apertura, pero él era la atracción principal. Nadie sonrió. Nadie me dio los buenos días. Yo solo era un obstáculo entre ellos y el café, con las piernas temblando pero con el rostro transformado. En una máscara de pura determinación, caminé hasta la cabecera de la mesa. El silencio en la sala era pesado, denso. Puse mi carpeta sobre la mesa con un golpe sordo, un sonido que pareció resonar en aquel vacío. Abrí mi portátil, conecté los cables al proyector y cada pequeña acción era metódica, deliberada. Era mi forma de tomar el control de aquel espacio hostil, de clavar mi bandera allí. Vi, por el rabillo del ojo, que no se sentó a mi lado, ni en un lugar destacado y aislado. Se sentó entre los otros directores, al otro lado de la mesa, convirtiéndose en parte de aquel muro de rostros impersonales. En aquel momento, ya no era el hombre que amaba, era uno de ellos, un cliente, y yo estaba completa y absolutamente sola. Extrañamente, eso me dio la última chispa de fuerza que necesitaba. Respiré hondo por última vez, el aire helado de la sala llenando mis pulmones. Levanté la cabeza y los miré a cada uno, uno por uno, deteniendo mi mirada una fracción de segundo en cada rostro. No aparté la mirada de nadie. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos al otro lado de la mesa, fue la prueba final. Vi la preocupación en su rostro, una microexpresión que solo yo conocía, pero no ofrecí ninguna señal de complicidad. Mi mirada era profesional, fría, casi desafiante. Estaba allí para trabajar. Apreté el botón del control de diapositivas y la primera imagen apareció en la pantalla. No era un plano, ni un gráfico. Era una foto del área degradada que querían revitalizar. Una imagen que mostraba a la gente el abandono. Mi voz, cuando salió, no tembló. Fue clara, firme y resonó en el silencio. Buenos días. Mi nombre es... Y dije mi nombre completo, con un énfasis que ni yo misma esperaba. Y hoy no voy a presentarles un edificio. Voy a presentarles un nuevo comienzo. Empecé a hablar, y fue como si otra persona se apoderara de mí. La chica asustada del vestíbulo había desaparecido. En su lugar estaba la arquitecta que amaba lo que hacía. Las palabras fluían con una pasión que no necesitaba forzar. No hablaba de costes y materiales, todavía no. Hablaba de las familias que vivían allí, de la falta de un espacio de convivencia, de cómo la arquitectura podía ser una herramienta de transformación social y no solo de lucro. Gesticulaba, señalaba la pantalla. Mi entusiasmo era genuino, innegable. Veía cómo las máscaras de indiferencia comenzaban a resquebrajarse. Uno de los directores, un señor de pelo canoso que antes parecía dormir, se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Otra, la mujer más joven, tomó un bolígrafo y comenzó a tomar notas. Estaba rompiendo el guión que ellos habían escrito para mí en sus cabezas. Avancé hacia el clímax de la presentación, el momento en que la maqueta virtual en 3D apareció en la pantalla. Un silencio diferente se instaló en la sala.
un silencio de genuina curiosidad. Lo que vieron no era el rascacielos frío e impersonal que todos los demás competidores probablemente habían propuesto. Mi proyecto era radicalmente diferente. Era un complejo que se abría a la calle, con una plaza central, áreas verdes accesibles al público y una fachada que utilizaba materiales sostenibles e innovadores para integrarse en el paisaje urbano, en lugar de dominarlo. La propuesta no es crear una isla de riqueza en medio de un barrio necesitado, expliqué, mi voz resonando con convicción. La propuesta es crear un ecosistema, un lugar donde la comunidad no se sienta intimidada, sino invitada a entrar, donde el éxito de la empresa esté directamente ligado al bienestar de las personas a su alrededor. Fue entonces cuando uno de los directores más mayores, el mismo que pensé que estaba durmiendo al principio, me interrumpió. Su voz era grave y cortante, cargada de escepticismo. «Toda esa filantropía es muy bonita, señorita», dijo, arrastrando la palabra señorita con un desprecio sutil. «Pero estamos en el negocio de generar retorno financiero, no de crear parques. ¿Cómo se paga exactamente esa visión idealista suya?» El desafío quedó flotando en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando que yo titubeara. Vi un destello de pánico en el rostro de él, de mi novio, al otro lado de la mesa. Pero yo sonreí, una sonrisa pequeña y segura. Estaba esperando esa pregunta. Con un solo clic, cambié la diapositiva a una hoja de cálculo densa, llena de números y proyecciones. Me alegro de que haya tocado ese punto. Hablemos de números. Y entonces, durante 10 minutos que parecieron una eternidad y un parpadeo, destruí su argumento y todos los demás argumentos no expresados en la sala, con un torrente de datos y una lógica irrefutable. Expliqué cómo los materiales sostenibles que había elegido no eran un capricho ecológico, sino que representaban un ahorro del 20% en los costes de mantenimiento a largo plazo. Demostré, basándome en estudios de caso de proyectos similares en otras metrópolis, cómo cada metro cuadrado de área verde pública agregaba de media un 15% al valor de alquiler de los espacios comerciales adyacentes. Señalé los incentivos fiscales municipales para construcciones con sello verde, que por sí solos cubrirían la inversión inicial de la plaza en menos de 5 años. Ya no estaba defendiendo un sueño. Estaba presentando un plan de negocio más sólido y rentable que cualquier torre de cristal genérica que pudieran construir. Cuando terminé, el silencio que siguió fue completamente diferente al anterior. Ya no era un silencio de hostilidad, sino de asimilación. El director que me había desafiado estaba recostado en su silla, la arrogancia desapareciendo de su rostro, reemplazada por una mirada calculadora y, me atrevería a decir, impresionada. Vi a otros 2 miembros del consejo intercambiar un asentimiento afirmativo. La mujer que tomaba notas me miró y sonrió, una sonrisa genuina y cómplice. El poder en la sala había cambiado de lugar. Ya no era el apéndice de nadie. Yo era el centro de aquella discusión. Lo miré a él, al otro lado de la mesa. El pánico en su rostro había desaparecido. En su lugar, había una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de shock, orgullo y una admiración cruda, casi reverente. No estaba mirando a su novia. Estaba mirando a la profesional que acababa de ganarse el respeto de todos en aquella sala. Cerré mi presentación con una última imagen, la del complejo finalizado, pulsando con vida, integrado en la ciudad. Esta es mi visión. Un proyecto que genera beneficios, sí, pero que también genera orgullo, comunidad y futuro. Gracias. Apagué el proyector y la sala volvió a estar iluminada solo por las luces del techo. Guardé el control de diapositivas en mi carpeta, con las manos firmes. Había hecho todo lo que podía. El resto ya no estaba bajo mi control. El silencio se extendió unos segundos más, y entonces el director más mayor, el que me había desafiado, carraspeó. Miró a los otros miembros del consejo, luego a mí, y su expresión era seria, desprovista de toda ironía. «Señorita», empezó, y esta vez la palabra sonó diferente.
cargada de un respeto reacio. Creo que hablo en nombre de todos en esta sala cuando digo que su presentación no solo fue competente, fue visionaria. La votación es una mera formalidad. El proyecto es suyo. Aquellas palabras, el proyecto es suyo, me golpearon con la fuerza de una ola. Sentí un deseo inmenso de desplomarme en la silla, de reír, de llorar, todo al mismo tiempo, pero me mantuve de pie, erguida. Solo asentí, una única vez, y dije con la voz más calmada que pude encontrar: agradezco la confianza. Han tomado la decisión correcta. La reunión se dio por terminada. Los directores se levantaron, conversando en voz baja entre ellos. Algunos de ellos pasaron a mi lado de camino a la puerta. La mujer que había sonreído me apretó el brazo levemente y susurró: enhorabuena, ha sido espectacular. Incluso mi antiguo escéptico me dedicó un asentimiento casi imperceptible, un gesto que valió más que 1000 elogios. Poco a poco, la sala se fue vaciando, el sonido de los zapatos sobre el mármol disminuyendo, hasta que quedamos solo nosotros dos. Él, todavía sentado al otro lado de la mesa, yo, de pie, junto a mi proyecto. El campo de batalla era ahora un espacio silencioso, cargado con el peso de todo lo que había cambiado en menos de una hora. El eco de mis palabras de agradecimiento todavía flotaba en el aire cuando el último director cerró la puerta, dejándonos en aquel silencio surrealista. Por un instante, nos quedamos inmóviles, como dos estatuas en lados opuestos de un campo de batalla recién abandonado. El olor a café y a aire acondicionado parecía más fuerte ahora, casi sofocante. Miraba mi carpeta sobre la mesa, el objeto que contenía toda mi ansiedad y esperanza, y me parecía extraña, como un artefacto de una vida pasada. La adrenalina que me había sostenido durante toda la presentación comenzó a disiparse, y en su lugar un agotamiento profundo y pesado empezó a apoderarse de mis miembros. Cada músculo de mi cuerpo dolía, tenso por horas de una batalla que fue mucho más allá de planos y proyecciones financieras. Él dio el primer paso, rodeando la larga mesa. El sonido de sus zapatos era lo único que rompía el silencio. Ya no había arrogancia ni poder en su caminar. Había un cansancio que reflejaba el mío. No vino directamente hacia mí, sino que se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía allá abajo, un mar de hormigón y luces que empezaban a parpadear al caer la tarde. Me preguntaba qué veía él. Quizás los edificios que su empresa construyó, los símbolos de su poder, o quizás, por primera vez, estaba viendo la ciudad como yo la veía, un organismo vivo, lleno de historias, luchas y sueños, un lugar que necesitaba puentes, no muros. Aquel momento de quietud fue necesario, una pausa para que ambos pudiéramos empezar a procesar la magnitud de lo que había sucedido. Finalmente, se giró, y la luz del atardecer que entraba por la ventana recortaba su silueta, ocultando su expresión por un instante. Contuve la respiración, esperando. Una parte de mí, la parte exhausta e insegura, temía que estuviera enfadado. Enfadado por haber expuesto la fragilidad de nuestra situación, por haber desafiado, en cierto modo, su mundo delante de sus hombres de confianza. Quizás me veía como una ingrata, o quizás solo estaba en shock. La distancia entre nosotros en aquella sala parecía mucho mayor que los pocos metros de moqueta. Era un abismo de experiencias, de privilegios, de percepciones. Gané la batalla profesional, pero ¿a qué coste para nuestra vida personal? La victoria tenía un sabor extraño, agridulce, porque no sabía si la persona que más amaba en el mundo estaba celebrando conmigo o resintiéndose de mí. ¿Sabes lo que vi en esa pantalla?, preguntó con voz baja, rompiendo el tenso silencio. No esperó una respuesta. No vi solo un proyecto genial. Te vi a ti, a la verdadera tú, a la mujer de la que me enamoré, pero a la que, de alguna forma, estaba ayudando a esconder. Estaba tan orgulloso de tenerte, de mostrarte al mundo, que no me di cuenta de que te estaba presentando como un trofeo, y no como la fuerza de la naturaleza que eres.
Caminó lentamente en mi dirección, y ahora podía ver su rostro. No había enfado, había un dolor sincero, una claridad que parecía haber costado cara. La forma en que te miraron al principio, nunca lo olvidaré. Fue como si te estuvieran devaluando, y al hacerlo, me estaban devaluando. A mí, a mi elección, a nuestro amor. Y fue culpa mía. Sus palabras fueron como una llave girando en una cerradura que ni siquiera sabía que estaba cerrada dentro de mí. La tensión que sostenía en mis hombros, en mi mandíbula, comenzó a disolverse. Ya no necesitaba luchar contra él. Estaba de mi lado, no como un protector, sino como un compañero que finalmente entendía la geografía de nuestra guerra particular. La culpa no fue solo tuya, dije, con la voz un poco ronca por la emoción. Yo también lo permití. Estaba tan deslumbrada contigo, con nuestro amor, que yo misma empecé a creer que quizás no era lo suficientemente buena sin tu nombre para abrirme las puertas. Empecé a dudar de mí misma, a sentirme un fraude. La rabia que sentí hoy no era solo hacia ellos, era hacia mí misma por haber dejado crecer esa duda. Se detuvo a un paso de mí, el espacio entre nosotros ahora cargado de una nueva intimidad, una intimidad forjada en la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ahora?, preguntó. Y la pregunta era genuina, casi infantil. Era la pregunta de un hombre que estaba acostumbrado a tener todas las respuestas, pero que ahora admitía no tener ninguna. Y esa honestidad era todo lo que necesitaba. Ahora, dije, dando el último paso que nos separaba y tocando la tela cara de su traje. Empezamos de nuevo, pero de la manera correcta, sin sombras, sin atajos. Solo nosotros dos como iguales, yo con mi talento, tú con el tuyo, y juntos construimos algo que nadie pueda cuestionar, ni ellos, ni nosotros mismos. Era una promesa, una declaración de intenciones para nuestro futuro. Él asintió, absorbiendo mis palabras. Su mirada se desvió hacia mi carpeta, todavía sobre la mesa. Con un gesto lento, la cogió. Por un segundo, mi cuerpo se tensó. Un reflejo condicionado esperando que la llevara por mí, como siempre hacía. Una caballerosidad que ahora parecía un símbolo de nuestra antigua dinámica. Pero no lo hizo. Sostuvo la carpeta con ambas manos y me la tendió. Esto, dijo, con voz firme, es tuyo. Y no tienes idea del orgullo que sentí hoy viéndote luchar por ello. Fue lo más impresionante que he visto en mi vida. Tomé la carpeta y nuestros dedos se rozaron por un instante. El cuero sintético, que antes parecía barato e inadecuado en aquel ambiente, ahora parecía un trofeo de guerra. Era el símbolo de mi independencia, y él, al devolvérmela, lo estaba reconociendo. Con la carpeta firmemente en mis manos, sentí una ola de poder, pero un poder diferente al que él emanaba. No era el poder de mandar, sino el poder de crear, de sostenerme por mí misma. Gracias, susurré, y el agradecimiento era por mucho más que sus palabras. Era por haber visto, por haber entendido, por estar dispuesto a cambiar. Él esbozó una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina desde que terminó la reunión. No me des las gracias, solo prométeme una cosa. No vuelvas a dejar que nadie, ni siquiera yo, te haga dudar de lo que había en esa carpeta. El mundo necesita tu talento, y yo fui un idiota por casi hacer que lo escondieras. La promesa fue fácil de hacer, porque en aquel momento supe que nunca más dudaría de mí misma. La armadura que forjé para aquella reunión no era temporal, era mi nueva piel. De acuerdo, dije, acomodando la carpeta bajo el brazo. Su peso era reconfortante, un ancla en la realidad. Miré alrededor de aquella sala por última vez. Las sillas de cuero, la mesa de caoba, los ventanales que iban del suelo al techo. Antes, todo aquello me intimidaba, me hacía sentir pequeña e inadecuada. Ahora solo veía una habitación, un escenario. El poder no estaba en los muebles caros ni en la vista panorámica de la ciudad. El poder estaba en lo que yo había hecho allí dentro. La sala ya no era aterradora, era solo un recuerdo, un punto de partida para el resto de mi vida. Estoy exhausta, admití.
permitiendo finalmente que mi cuerpo sintiera el peso de todo el día. ¿Podemos por favor irnos de aquí? Mi petición era simple, pero conllevaba la necesidad de dejar atrás aquel universo de cristal y acero y volver a algo real. Claro, respondió sin dudar, su asentimiento sonando como un alivio. Abrió la pesada puerta para mí, y cuando crucé el umbral, sentí como si estuviera cruzando una frontera. Dejé atrás a la arquitecta en modo de batalla y empecé a sentirme solo. El pasillo estaba vacío y silencioso, y nuestros pasos resonaban suavemente en el mármol. Entramos en el ascensor y las puertas de acero, cepillado, se cerraron, envolviéndonos en una pequeña caja metálica que nos alejaría de aquella planta que representaba la cima de su poder. La luz blanca y fría iluminaba nuestros rostros cansados. Ninguno de los dos habló. El único sonido era el suave zumbido del ascensor en su descenso. Extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. El gesto fue silencioso, simple, pero pareció sellar todo lo que se había dicho. Era un tacto que no pedía nada, solo ofrecía presencia. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja y la vastedad del vestíbulo se extendió ante nosotros. Era el mismo lugar, el mismo mármol frío, los mismos arreglos florales carísimos, pero mi percepción de él había cambiado por completo. Horas antes, había cruzado este mismo espacio sintiéndome una intrusa, un fraude esperando a ser descubierto, encogiéndome bajo el peso de las miradas imaginadas y reales. Ahora, caminaba con la espalda recta, no por desafío, sino por una alineación interna que nunca había sentido. Mi carpeta de cuero sintético ya no era un escudo, era solo mi carpeta. Mi blazer ya no era una imitación barata, era solo la ropa que llevaba puesta. Ya no era la novia del CEO, era la arquitecta que acababa de conseguir el mayor proyecto de su carrera. El poder de aquel lugar sobre mí se había roto. Seguimos en dirección a la puerta giratoria de cristal, y podía sentir las miradas de la recepcionista y de los guardias de seguridad, pero el veneno ya no estaba allí. En su lugar, había una curiosidad descarada, quizás incluso un respeto reacio. La noticia, de alguna forma, parecía haber viajado más rápido que el ascensor. Nadie cuchicheaba, pero su silencio era diferente, atento. Empujamos la puerta y salimos al final de la tarde en la Avenida Paulista. El golpe de la realidad me alcanzó de una forma deliciosa. El aire cálido y húmedo de Sao Paulo, el sonido ensordecedor de las bocinas y las sirenas, el mar de gente moviéndose apresuradamente por la acera. Después de horas en aquel ambiente estéril y silencioso, el caos de la ciudad sonaba a música, a vida. Respiré hondo, llenando los pulmones ya no con el aire filtrado del poder, sino con el aire real del mundo. Un mundo donde acababa de demostrar que tenía un lugar. «Para onde você quiser ir», ele respondeu, a voz dele se sobrepondo ao barulho da cidade. «Mas se você me permite uma sugestão», ele se virou para o motorista, que ainda segurava a porta aberta, e fez um gesto com a mão. «Obrigado, Jorge. Pode ir. Eu não vou precisar mais do carro hoje». O motorista, visivelmente surpreso, apenas assentiu, entrou no carro e se afastou, desaparecendo no trânsito caótico. O ato foi tão simples, mas tão poderoso. Ele dispensou um dos maiores símbolos do seu poder e privilégio bem ali, na nossa frente. Então, ele se virou para mim novamente. Eu estava pensando em um lugar. Não é chique, não tem manobrista e provavelmente teremos que esperar na fila. Mas eles têm o melhor pastel de feira da cidade. E fica a umas 10 quadras daqui. O que você acha de uma caminhada? Eu fiquei olhando para ele boquiaberta. Um pastel de feira. No meio da tarde de um dia de semana. Depois de fechar um negócio multimilionário e de ter uma crise existencial sobre o nosso relacionamento. A proposta era tão absurda, tão fora do nosso roteiro habitual, que era absolutamente perfeita. Lágrimas quentes brotaram nos meus olhos, mas desta vez eram de uma alegria pura, sem complicações. Eu comecei a rir, um riso alto, livre, que se misturou com os sons da avenida.
Ele sorriu de volta, um sorriso largo que iluminou seu rosto cansado. Eu acho uma ideia excelente, eu disse, quando consegui recuperar o fôlego. E então, de mãos dadas, nós nos viramos e começamos a caminhar. Não na direção de um carro de luxo, mas nos misturando à multidão anônima. Éramos apenas 2 pessoas, andando lado a lado, famintas e cansadas, a caminho de um pastel de feira. E pela primeira vez, eu senti que estávamos indo para casa. «A donde tú quieras ir», respondió, su voz superponiéndose al ruido de la ciudad. «Pero si me permites una sugerencia», se giró hacia el chofer, que todavía sujetaba la puerta abierta, e hizo un gesto con la mano. «Gracias, Jorge. Puede irse. No voy a necesitar más el coche hoy». El chofer, visiblemente sorprendido, solo asintió, subió al coche y se marchó, desapareciendo en el caótico tráfico. El acto fue tan simple, pero tan poderoso. Prescindió de uno de los mayores símbolos de su poder y privilegio justo ahí, delante de nosotros. Luego se volvió hacia mí de nuevo. Estaba pensando en un sitio. No es elegante, no tiene aparcacoches y probablemente tendremos que hacer cola. Pero tienen el mejor pastel de feria de la ciudad y está a unas 10 manzanas de aquí. ¿Qué te parece un paseo? Me quedé mirándolo, boquiabierta. Un pastel de feria, a media tarde de un día laborable, después de cerrar un negocio multimillonario y de tener una crisis existencial sobre nuestra relación. La propuesta era tan absurda, tan fuera de nuestro guión habitual, que era absolutamente perfecta. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos, pero esta vez eran de una alegría pura, sin complicaciones. Empecé a reír, una risa alta, libre, que se mezcló con los sonidos de la avenida. Él me devolvió la sonrisa, una amplia sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Me parece una idea excelente», dije, cuando logré recuperar el aliento. Y entonces, cogidos de la mano, nos dimos la vuelta y empezamos a caminar, no en dirección a un coche de lujo, sino mezclándonos con la multitud anónima. Éramos solo 2 personas, andando una al lado de la otra, hambrientas y cansadas, de camino a un pastel de feria. Y por primera vez, sentí que estábamos yendo a casa. La caminata fue una descompresión, manzana a manzana. A cada paso en la acera irregular, sentía como las capas de tensión se deshacían. El ruido de la ciudad, que antes era una agresión a mis nervios ya destrozados, ahora funcionaba como un ruido blanco, ahogando el torbellino de pensamientos que había dominado mi mente durante semanas. Empecé a fijarme en las pequeñas cosas. El olor a maíz cocido de un carrito ambulante, el grafiti colorido en un muro gris, la melodía desafinada de un saxofonista tocando en la esquina. Eran detalles del mundo real, el mundo en el que siempre había vivido, pero que parecían nuevos, más vibrantes. Era como si, al demostrar mi propio valor, hubiera ganado un nuevo par de ojos para ver la belleza en la imperfección y la simplicidad de la vida cotidiana. Lo miraba a él, caminando a mi lado, y veía una transformación ocurriendo también allí. El traje caro, que parecía una armadura impenetrable en la sala de reuniones, ahora parecía solo un traje. Estaba un poco arrugado, el nudo de la corbata ligeramente flojo. No caminaba con la prisa y el propósito de un CEO, sino con la curiosidad de un turista en su propia ciudad. Miraba hacia arriba, a las fachadas de los edificios antiguos, a los cables enmarañados en los postes, a la gente. En un momento, se detuvo para escuchar al saxofonista y lo vi poner un billete de 20 reales en la caja del músico, con un respetuoso asentimiento de cabeza. Me di cuenta de que, al invitarme a caminar, no solo me estaba ofreciendo un momento de simplicidad, me estaba pidiendo que lo guiara fuera de su burbuja, que le enseñara a ver el mundo como yo lo veía. La caminata nos llevó por calles más estrechas, más ruidosas y con un olor más fuerte a vida. Pasamos por una pequeña plaza, mal cuidada, donde un grupo de chicos jugaba al fútbol, usando 2 sandalias como porterías. Gritaban y reían, completamente inmersos en su propio universo.
Me detuve por un segundo para observarlos. Es por esto, dije, casi para mí misma, pero sabiendo que él me oiría. Él siguió mi mirada y observó la escena. No dijo nada, pero vi en su rostro un destello de profunda comprensión. Entendió, sin que yo necesitara explicarlo con planos y proyecciones, el corazón de mi proyecto. Vio la necesidad humana de espacio, de comunidad, de un lugar para simplemente ser. Aquel momento de silencio compartido, observando a aquellos niños, valió más que toda mi presentación. Allí, no éramos el CEO y la arquitecta. Éramos dos personas viendo la misma necesidad. Finalmente, doblamos una esquina y el olor inconfundible de masa frita y jugo de caña nos golpeó. Habíamos llegado. No era un restaurante, sino un puesto de feria montado en la acera con un mostrador de metal, algunos taburetes de plástico rojos y un toldo de rayas. El lugar estaba abarrotado, el sonido de las conversaciones altas mezclándose con el chisporroteo del aceite caliente. Para cualquier otra persona, sería solo una pastelería callejera ruidosa. Para mí, era el paraíso. Lo miré, esperando ver un rastro de incomodidad, una vacilación en su rostro acostumbrado a ambientes de lujo y silencio, pero no había nada. Miraba la vitrina de cristal llena de pasteles dorados con una expresión de genuina anticipación, como un niño frente a una tienda de dulces. No estaba allí para complacerme, estaba allí con hambre. 2 de carne seca con catupiry y 2 jugos de caña, por favor, grité por encima del hombro de otro cliente, mi voz proyectándose con la naturalidad de quien estaba acostumbrada a la informalidad del lugar. El pastelero, un señor japonés que debía llevar allí unos 30 años, solo me hizo un rápido asentimiento con la cabeza en señal de reconocimiento. Miró al hombre del traje caro a mi lado, luego a mí, y una pequeña sonrisa se formó en su rostro, como si entendiera la escena sin necesidad de explicaciones. En aquel pequeño universo de fritura y caña, yo estaba al mando. Sabía qué pedir, cómo pedirlo, cómo posicionarme en el mostrador para no interrumpir el flujo. Él solo se quedó a mi lado, observando todo con un interés genuino, una presencia tranquila y silenciosa. No intentó sacar la cartera, no intentó intervenir, simplemente confió en mí para navegar en aquel ambiente. Y esa confianza fue un ladrillo más en la construcción de nuestros nuevos cimientos. Cogimos los pasteles, envueltos en papel absorbente, y los vasos de jugo de caña, el líquido verde y espumoso sudando de tan frío que estaba. Conseguimos 2 taburetes rojos y tambaleantes en una esquina y nos sentamos, con las rodillas casi tocándose. Le di el primer bocado a mi pastel, el crujido de la masa rompiéndose, el vapor caliente con olor a carne y queso subiendo hasta mi cara. El sabor familiar y delicioso. Era la antítesis de todas las cenas que habíamos tenido. No había cubiertos de plata, ni servilletas de lino, ni un sumiller explicando el origen del vino. Éramos solo nosotros dos, comiendo con las manos, limpiando la grasa de los labios con una servilleta de papel. Lo miré a él, que comía el suyo con el mismo entusiasmo. «Esto es», dijo, después de tragar el primer bocado, «infinitamente mejor que cualquier cosa que he comido este año». Y yo sabía que no estaba hablando solo del sabor del pastel. Sonreí, una sonrisa que me llegó a los ojos. «¿Y por qué crees que es mejor?», le provoqué, limpiándome un poco de queso de la comisura de la boca. «¿Es por la falta de cubiertos de plata?». Se rió, un sonido genuino y relajado que parecía pertenecer a aquel lugar. «No», dijo, mirando a la multitud que pasaba, al humo que salía del puesto, a nuestro pequeño e improvisado banquete. «Es porque es real, es honesto. Nadie aquí está intentando impresionar a nadie. El pastelero solo quiere hacer un buen pastel. Los clientes solo quieren comer un buen pastel. No hay agendas ocultas ni juegos de poder. Es todo simple». Me había olvidado de cómo era la simplicidad. Tomó un sorbo de su jugo de caña, pensativo. «En mi mundo,
Todo es una transacción, una negociación, incluso una simple cena. Aquí no. Esto es solo un momento. Y es perfecto. Nos quedamos en silencio un rato después de eso, solo comiendo y observando. Vimos a una madre intentando limpiar la cara de su hijo pequeño, todo pringado de relleno. Vimos a dos estudiantes con uniforme escolar compartiendo un pastel y una Coca-Cola, riendo a carcajadas por algún chiste. Vimos a un ejecutivo, con un traje casi tan caro como el suyo, comiendo apresuradamente de pie antes de correr a su siguiente compromiso. Y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, parte de algo. No una intrusa, no una pieza fuera de lugar. Pertenecía a aquel tapiz humano, desordenado y vibrante. Lo miré a él, que observaba todo con una calma que nunca le había visto, y me di cuenta de que la ansiedad crónica que vivía en mi pecho simplemente había desaparecido. Allí, sentada en un taburete de plástico, comiendo un pastel grasiento, encontré una paz que ningún salón de lujo me dio jamás. «Creo que puedo acostumbrarme a esto», dijo, rompiendo el cómodo silencio mientras se bebía el último sorbo de su jugo de caña. La frase era ligera, pero cargada de promesa. Era la admisión de que su mundo no era el único que importaba, de que la felicidad podía encontrarse en un taburete de plástico en la acera. Terminé mi vaso también y me levanté. Saqué mi cartera, una pieza de cuero simple y un poco gastada, y fui hasta el mostrador. El importe era irrisorio, especialmente comparado con cualquier cuenta que hubiéramos pagado juntos. Le entregué los billetes al señor, que me dedicó una sonrisa y un vuelvan siempre. Él no hizo ningún movimiento para pagar, ninguna objeción. Solo me esperó, apoyado en un poste, observando el flujo de gente. Me estaba dando el espacio para ser yo misma, independiente y capaz, hasta en las cosas más pequeñas. Cuando volví a su lado, sentí que el aire se volvía un poco más frío. El sol ya estaba más bajo en el cielo, y las sombras de los edificios se alargaban por la calle. «Está empezando a refrescar», comenté, cruzando los brazos. El agotamiento que había sido mantenido a raya por el pastel y la adrenalina residual comenzó a regresar, pesando sobre mis hombros. Él asintió, con la mirada seria y cuidadosa. «Sé que debes estar al límite. El lugar más justo del mundo para que descanses ahora es tu casa. Y, para ser sincero, me encantaría conocerla. El lugar donde se creó toda esa magia que vi hoy. Si no te importa, claro». Su sugerencia me reconfortó el pecho. No me estaba invitando a su palacio. Estaba pidiendo, humildemente, entrar en mi refugio. «No me importa», respondí, con voz suave. «De hecho, me encantaría enseñártelo». Una sonrisa cansada, pero genuina, se formó en mi rostro. La idea de tenerlo en mi espacio, no como un visitante de otro planeta, sino como un compañero, parecía la conclusión perfecta para aquel día surrealista. Mi apartamento era pequeño, un poco desordenado con pilas de libros y bocetos, mas era mío. Era el único lugar en el mundo donde no necesitaba fingir ni disculparme por ser quien era. Y por primera vez, no sentí vergüenza ni inadecuación al invitarlo a entrar en mi mundo imperfecto. Saqué mi móvil del bolsillo. «Voy a pedir un coche. Será más rápido que intentar coger un taxi ahora». Él solo asintió, y nos quedamos allí, en la acera, esperando, mientras la ciudad a nuestro alrededor comenzaba a encender sus luces contra el cielo que oscurecía. El coche llegó unos minutos después. Un vehículo común, con el olor familiar a ambientador de pino. Nos sentamos en el asiento trasero, y el espacio pareció increíblemente pequeño en comparación con el lujo al que estábamos acostumbrados. El conductor encendió la radio, y una música popular brasileña llenó el silencio entre nosotros. Mientras el coche avanzaba lentamente por el tráfico del anochecer, observé las luces de la ciudad pasando como borrones por la ventanilla. El agotamiento finalmente me venció por completo. Sin pensar, incliné la cabeza y la apoyé en su hombro. Él no dijo nada, solo inclinó su propia cabeza para tocar la mía. No fue un gesto de posesión o protección. Fue un gesto de quietud compartida,
de dos personas cansadas que habían encontrado un puerto seguro la una en la otra. En aquel momento, en el asiento trasero de un coche anónimo, en medio del tráfico de Sao Paulo, sentí una intimidad que nunca habíamos alcanzado en nuestras cenas de lujo. El trayecto pareció durar una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Cuando el coche finalmente paró, estábamos en una calle tranquila y arbolada, lejos del ajetreo del centro. El edificio era antiguo, encantador, con una fachada de azulejos y una pequeña portería. El portero, el señor Mario, un hombre que me conocía desde que me mudé allí, me abrió la puerta del coche con una sonrisa. «Buenas noches, doctora», dijo, llamándome por el título que insistía en usar desde que descubrió que era arquitecta. Miró al hombre a mi lado, y sus ojos se abrieron de par en par durante una fracción de segundo al reconocer el rostro famoso de los periódicos de negocios. Pero se recompuso rápidamente, ofreciendo un asentimiento respetuoso, aunque visiblemente curioso. «Buenas noches, señor». La normalidad de aquella interacción, la sencillez del saludo del señor Mario, era el antídoto perfecto para el veneno que había enfrentado más temprano. Subimos por el ascensor pequeño y ruidoso, donde solo cabíamos nosotros dos y mi carpeta. Me detuve frente a mi puerta, la número 72, y busqué las llaves en el bolso. Por un segundo, me asaltó una punzada de mi antigua inseguridad. Estaba a punto de ver mi hogar, el apartamento alquilado, pequeño, con muebles que yo misma había montado y con vistas al muro del edificio de al lado. Pero respiré hondo y giré la llave. Abrí la puerta y di un paso a un lado para que él pudiera entrar. Lo primero que se veía era mi mesa de dibujo, todavía con los bocetos del proyecto ganador sobre ella y pilas de libros de arquitectura que servían como mesitas auxiliares. El olor era a café y a papel. Era un caos organizado, la manifestación física de mi mente. Lo observé, viendo mi hogar a través de sus ojos, y por primera vez no sentí vergüenza, sentí orgullo. Entró en la pequeña sala de estar. Su presencia era grande, pero no abrumadora. No miró el sofá desgastado ni las pequeñas dimensiones del espacio. En cambio, sus ojos se sintieron atraídos por las paredes, por la evidencia de mi trabajo. Caminó lentamente hacia el gran tablero de corcho donde yo había fijado decenas de inspiraciones. Fotos, retazos de tela, bocetos toscos a carboncillo, anotaciones garabateadas en servilletas. Extendió la mano y tocó delicadamente una esquina de un boceto, un dibujo preliminar de la plaza que yo había diseñado. «Así que es aquí», murmuró, su voz llena de una admiración silenciosa que me provocó un escalofrío en la espalda. Intenté imaginarlo, ¿sabes? ¿Dónde creabas estas cosas? Pero lo que imaginé no se acercaba ni de lejos. Esto no es un apartamento. Es una oficina de ideas. Está vivo. Mi casa al lado de esto parece un hotel. Bonito, pero sin alma. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida. Lo vio. Realmente, vio el valor en mi caos. «El alma no paga el alquiler a fin de mes», bromeé. Pero mi voz era suave, desprovista de toda amargura. Él sonrió. Una sonrisa que entendió la verdad detrás de mi broma. «¿Quieres un café?», le ofrecí, moviéndome hacia la pequeña cocina que estaba separada de la sala solo por una barra. «¿O agua? No tengo mucho más que ofrecer». Él me siguió, apoyándose en el marco de la puerta, observándome mientras yo cogía 2 tazas de la estantería. «Un café sería perfecto», dijo él. El espacio era tan pequeño que, para pasar a su lado y llegar al filtro, nuestros cuerpos tuvieron que rozarse. Ese toque eléctrico y casual, en medio de la mundana tarea de hacer café, pareció sellar nuestra llegada a un nuevo territorio, el de la vida real y compartida. Mientras el agua se colaba por el filtro, llenando el apartamento con aquel aroma reconfortante, ninguno de los dos habló. El silencio contrastaba fuertemente con el ruido de la ciudad, la tensión de la sala de reuniones y el caos de mi mente aquel día. Fue un silencio pacífico,
lleno no de cosas no dichas, sino de una comprensión mutua tan profunda que no requería palabras. Le entregué una taza, de color azul marino, ligeramente desconchada en el borde, que era mi favorita. La sostuvo con ambas manos, como para calentarlas, y me observó mientras yo llenaba la mía. No nos movimos de la cocina. Simplemente nos quedamos allí, él, apoyado en el marco de la puerta, yo en la barra, con la mesa de dibujo visible justo detrás de él. Era como si todas las partes de mi vida, la profesional, la personal, la amorosa, estuvieran finalmente ocupando el mismo espacio, en armonía. Tomó un sorbo de café y cerró los ojos por un instante, saboreándolo. ¿Sabes?, dijo, abriendo los ojos y mirándome con una seriedad amable. Durante meses intenté darte el mundo. Cenas, regalos, viajes. Yo creía que era lo que te merecías, lo que demostraría mi amor, pero hoy me he dado cuenta de lo arrogante que he sido. Miró la taza en sus manos, mi apartamento, a mí. Estaba intentando encajarte en mi mundo, cuando todo lo que necesitaba hacer era tener el valor de pedir entrar en el tuyo. Este café, en esta cocina, después del día que hemos tenido, esto, para mí, es el mayor lujo que he experimentado jamás. Es el mejor regalo que podrías darme. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, más cálidas y reconfortantes que el vapor que salía de nuestras tazas. Lo miré fijamente, a este hombre que el mundo veía como un titán de los negocios, pero que en mi pequeña cocina se revelaba en toda su humanidad. La última muralla dentro de mí, aquella que todavía guardaba un resquicio de miedo y de inadecuación, finalmente se derrumbó. El amor que sentía por él en aquel momento era diferente. Ya no era la pasión deslumbrante que me hacía sentir pequeña. Era un amor tranquilo, profundo y sólido como una roca, construido sobre el terreno de la admiración y el respeto mutuo que habíamos conquistado aquel día. Extendí mi mano y cubrí la suya, que todavía sostenía la taza. «Bienvenido a mi mundo, entonces», dije, con una sonrisa. «Es un poco desordenado, pero te garantizo que el café siempre es bueno». Él me devolvió la sonrisa, y en aquella sonrisa vi el fin de nuestra batalla. El resto de la noche sería solo el epílogo. Bebimos nuestro café en una paz que era nueva para nosotros, una paz desprovista de expectativas o actuaciones. Mientras él miraba con curiosidad un libro sobre Tadao Ando que estaba en mi encimera, me permití reflexionar sobre el viaje vertiginoso de aquel único día. Recordé a la mujer que salió de casa por la mañana, con el estómago revuelto de pánico, sintiéndose una farsa a punto de ser desenmascarada. La diferencia entre ella y la mujer que estaba ahora, de pie, en su propia cocina, al lado del hombre que amaba y que la veía como una igual, era sísmica. No solo había ganado un proyecto, me había encontrado a mí misma. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, una voz que no sabía que podía ser tan firme. Aquel día me enseñó que los mayores campos de batalla no son las salas de reuniones, sino nuestras propias mentes, donde nuestras inseguridades libran guerras diarias contra nuestro potencial. La victoria sobre el Consejo de Administración fue solo una consecuencia de mi verdadera victoria, la de acallar la voz interna que me decía que no era suficiente. Al luchar por mi proyecto, estaba en realidad luchando por mi derecho a existir sin disculpas, a ocupar espacio, a ser la única autora de mi propia historia. Y él, al presenciar esa lucha, entendió que el amor no se trataba de protegerla de las batallas, sino de admirar la fuerza de la guerrera y, si fuera necesario, reconstruir el propio castillo para que el campo de batalla se convirtiera en un jardín para ambos. Estoy escribiendo esto algunos meses después de aquel día. El proyecto está saliendo del papel y ha sido un desafío increíble, pero un desafío que afronto con una confianza que no sabía que poseía. Todavía estamos juntos, pero nuestra relación es otra. Es más real, más fuerte. A veces, todavía comemos pastel en la feria. Otras veces, cenamos en lugares elegantes. Pero la diferencia es que ahora
En cualquiera de esos lugares, estamos en nuestro propio mundo, un mundo que hemos construido juntos. Así que, para quien esté leyendo esto y se sienta pequeño u ofuscado por la sombra de otra persona, ya sea en el trabajo o en el amor, mi historia es esta. No esperes que te den un sitio en la mesa. Construye tu propia mesa. Aquel día, que empezó como el día en que podría perderlo todo, se convirtió en el día en que me gané a mí misma. Y esa es una victoria que nadie puede arrebatarte.